Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas, amigos que nos visitan a través de las redes sociales de nuestra iglesia, Comunidad Cristiana de la Gracia. Bienvenidos a nuestro estudio relacionado con la última semana del Señor Jesucristo. Cada año, la mayoría de las personas espera ansiosa esta época, la llegada de la Semana Santa, pero su principal motivo es porque podrán disfrutar unos días de descanso. Sin embargo, pensamos que debemos tomarnos un tiempo de reflexión enfocados en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Algunos la llaman la última semana de Jesucristo, la Semana Santa, la Semana de la Pasión. El caso es que cada uno de los evangelios habla de ella, algunos brindando algunos mayores detalles. Jesús había venido desarrollando su ministerio durante los 3 años previos, predicando acerca del reino venidero y preparando a un grupo cercano de discípulos llamados apóstoles. Llegado el momento, leemos ahí en Lucas 9:51, que cuando cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Partió a Jerusalén a pesar de saber que los líderes religiosos habían declarado que lo matarían. Comenzando con la llegada de Jerusalén, los 4 evangelios se centran ampliamente en la última semana de Jesús. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, él utiliza 1/3 del total de todo su evangelio, mientras que Marcos igual el 1/3 del total, Lucas 1/4, mientras que, sorprendentemente, Juan, el apóstol Juan, utiliza casi la mitad de su evangelio. La entrada triunfal de Jerusalén, conocida como Domingo de Ramos, elevó las esperanzas mesiánicas de la multitud una vez más. Entró en Jerusalén un burro, cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9. Con ramas de palma en la mano, la gente se ubicaba en el camino gritando, «Hosana, Hosana», que significa «sálvanos ahora», pensando que había llegado su momento. Pero la gente notó que Jesús lloraba en vez de agitar una espada. No era el comportamiento esperado de un rey conquistador. Lo que siguió a este evento fue una semana extraña y turbulenta. El lunes, Jesús entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban y volcó las mesas de los cambistas y comerciantes corruptos. Este acto perturbador provocó grandes discusiones al día siguiente entre los líderes religiosos judíos en los tribunales del templo. Hasta este momento, el Señor Jesucristo ya había dejado de enseñar a las masas. A pesar de las enseñanzas y señales de Jesús, siguiendo a los líderes religiosos, la nación lo había rechazado definitivamente y ahora estaba por hacerlo ante las autoridades romanas. La hora para la cual Cristo había venido al mundo estaba por cumplirse. El Señor todavía tenía mucho que comunicar a los suyos y lo hizo aquella noche en el aposento alto. Y llegamos al día que hoy vamos a estudiar, el jueves por la noche. Jesús, en este tiempo, se reunió con sus seguidores más cercanos para comer la cena de la Pascua una última vez. Y allí en Lucas 22:15 se nos dice que era algo que Jesús anhelaba grandemente. El Evangelio de Juan abunda más en el contenido de las instrucciones que Jesús dio a sus discípulos que los otros evangelios. Los capítulos del 13 al 17 se centran en las enseñanzas que dio a sus discípulos en la última noche que pasaron juntos antes de ser arrestado. No es sorprendente que en el Nuevo Testamento encontremos referencias a la Pascua, la cual es mencionada en los evangelios e incluso en el libro de los Hechos. Los evangelios sinópticos, es decir, el Evangelio de Mateo, de Marcos y Lucas, registran la celebración de la cena de la Pascua, cuyos elementos tradicionales eran el cordero,
que recordaba el medio de redención, la sangre del sacrificio, las hierbas amargas que hablaban del terrible yugo de esclavitud del opresor, el pan sin levadura, la matzá, que representaba la salida de Egipto libres de la esclavitud, el lavado de manos y pies, que representaba la necesidad de limpieza antes de acercarse al Dios Santo, y 4 copas de vino, cada una de las cuales enseñaba una importante lección. La primera era la copa de la santificación al principio de la comida. La segunda, la copa de las plagas, que recordaba aquellas plagas que cayeron sobre Egipto a causa de la obstinación del faraón. La tercera, la copa de la redención, que fue una vez memorial de la liberación de Egipto. Y la cuarta, la copa de alabanza, donde se cantaba el Jalel, que eran los Salmos 113 al 118, para concluir la cena. Es en esta cena donde el Señor Jesucristo instituyó un nuevo memorial, la Santa Cena, con un nuevo significado que conmemora su muerte, sepultura y resurrección. En el momento de la tercera copa, Jesús la instituye como memorial para las siguientes generaciones. En vísperas de la cruz, Lucas nos cuenta un detalle trágico de la última cena. Los discípulos se pusieron a discutir cuál de ellos había de ser considerado como el más importante, es decir, estaban discutiendo sobre preeminencia y prestigio mientras Jesús se preparaba para la muerte. En el capítulo 13, Juan comienza el discurso del aposento alto. Jesús se había retirado con sus discípulos a un aposento alto en Jerusalén para el tiempo final, que tendría como comunión estrecha, cercana con ellos antes de su juicio y su resurrección. Quería prepararlos para la cruz y la persecución venidera, explicarles acerca de la venida del Espíritu Santo, acerca de la segunda venida. Quería hacer una oración sacerdotal pidiendo por la preservación de sus discípulos. Quería hablarles acerca de su santificación y aún de su unificación y la glorificación que él tendría al ir a la cruz. Es en este momento que tenemos nuestra enseñanza del día de hoy. Y les voy a pedir que me acompañen en oración para poner este mensaje, este estudio en las manos de Dios. Padre bendito, te doy gracias por este tiempo que permites, gracias por el privilegio inmerecido que me das de exponer tu palabra. Permíteme hacerlo correctamente. Permítenos, Señor, que podamos entender claramente estas enseñanzas acerca del amor, de la humillación que tú tuviste, Señor, para poder llegar a ser humildes realmente, y que a través de todo ello, Señor, sigamos siendo formados a la imagen de tu Hijo Jesucristo, para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús. Amén. El día de hoy tendremos el tema, la última lección, una última lección de amor y humildad. Y estudiaremos 4 enseñanzas del Señor Jesús en la última cena que te ayudarán a reenfocar tu vida de servicio con una actitud correcta de amor y humildad. Repito, estudiaremos 4 enseñanzas del Señor Jesús en la última cena que te ayudarán a reenfocar tu vida de servicio con una actitud correcta de amor y humildad. Y vamos a ver 4 puntos. En el primer punto veremos que Jesús da testimonio de su amor inalterable en los versículos 1 y 2. En la segunda parte veremos que Jesús deja un ejemplo inigualable de humildad en los versículos 3 al 5. En el punto número 3 veremos que Jesús imparte una enseñanza espiritual importante en los versículos del 6 al 11. Y en el punto número 4 y último veremos que Jesús enseña la respuesta adecuada al amor de Él en los versículos 12 al 17. Veamos el punto número 1. Jesús da testimonio de su amor inalterable. Acompáñenme a leer los versículos 1 y 2. Y dice, antes de la fiesta de la Pascua,
Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, hasta aquí, vemos primeramente, hermanos, que debemos ubicar que en el Antiguo Testamento se llama Pascua a una fiesta de 7 días, como se ve en Ezequiel 45:21. Y ahí se especifica que se celebraba el día 14 del mes primero, es decir, el mes de Nisán, donde se comía el pan sin levadura. El Nuevo Testamento da el mismo uso, por ejemplo, en Lucas 22:1, donde aplica el nombre de Pascua a toda la fiesta de 7 días de los panes sin levadura. En la entrada triunfal a Jerusalén en Juan 12:2, vemos que grandes multitudes habían llegado a la fiesta. Ahí nos damos cuenta de que los judíos no acudían a Jerusalén para celebrar solamente una noche, sino que se quedaban para celebrar, pues la fiesta duraba 7 días. Tenemos entonces aquí en nuestro texto que dice la fiesta de la Pascua y se refiere al festival anual que conmemoraba la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto. Se le dio ese nombre debido al ángel de la muerte que pasó sobre las casas de los hebreos cuando mató a los primogénitos de los egipcios, ahí en Éxodo 12. La primera frase que aparece antes de la fiesta de la Pascua nos lleva a un problema. Los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, declaran que Jesús y sus discípulos comieron la cena pascual y que Jesús murió al día siguiente. Mientras que parece que Juan enseña que Jesús murió antes de que los judíos comieran el Cordero Pascual. De acuerdo con Juan, el juicio y crucifixión de Jesús ocurrió en la preparación de la Pascua, no el día de comer la cena de la Pascua. ¿Cómo explicar que Jesús y sus discípulos comieron la cena de la Pascua el jueves por la noche, si los líderes judíos aún no la habían comido el viernes por la mañana? Parece ser una contradicción, ¿no es cierto? Pero hermanos, en la palabra de Dios no existen contradicciones. Los mejores comentaristas argumentan que los judíos tenían 2 métodos de medir y contar los días. Los judíos del norte, incluidos Jesús y la mayoría de sus discípulos, contaban el día de la salida del sol a la salida del sol, mientras que los del sur lo medían de ocaso a ocaso. Esto permitía celebrar la cena en 2 días consecutivos y desahogaban la cantidad de sacrificios que tenían que hacer en un solo día allí en el templo. Así es que encontramos aquí la explicación. Jesús y los discípulos consideraron que el día de Pascua era desde la salida del sol del jueves hasta la salida del sol del viernes. Por tanto, comieron su cena de Pascua el jueves por la noche, mientras que los líderes judíos, los saduceos, habrían comido su cena de Pascua el viernes por la noche. Ahora, vemos en la segunda parte del versículo 1 que dice: Jesús sabía que su hora había llegado. Con conocimiento pleno, incluso en su naturaleza humana, sabía que la hora de regresar a su Padre había llegado. Debía dejar este plano terrenal, dice ahí, este cosmos, es decir, debía dejar de caminar entre los seres humanos. Y todo estaba bajo su control, dentro de su plan perfecto, y no dependía de ninguna manera de alguna confabulación humana. Para Cristo, debemos resaltar esto, hermanos, para Cristo, la agonía de la crucifixión no era desconocida. Sabía que los romanos habían introducido este cruel método de ejecución muchos años antes de que Él caminara sobre esta tierra. Pero también
Él había visto en más de una ocasión a los reos colgados de maderos en las cercanías de las ciudades de Israel. Teniendo esto en mente, vamos a entender esto. Si en algún momento alguna persona tuvo derecho de centrarse en sí mismo frente a una inminente crisis, esa persona era el Señor Jesús. Sería comprensible entonces que frente a semejante prueba se hubiera mostrado distraído y quizá melancólico. Siendo sus últimos momentos antes de su muerte, uno podría pensar que debió estar absorto en la perspectiva de su propia vida, pero no podía olvidarse de los suyos. Esta es una gran enseñanza, hermanos. En este momento crucial de su vida, Cristo continuó pensando en sus discípulos y no permitió que sus luchas personales lo distrajeran del compromiso de amarlos en todo momento y en toda circunstancia. Había venido conviviendo con ellos, dándoles grandes enseñanzas durante los 3 años anteriores, y los había amado en el sentido más amplio y pleno. Y ahora, dice nuestro texto, los amó hasta el fin. Esta frase tiene una connotación de perfección, de estar completos, y significaría que Jesús amó a sus discípulos sin ninguna restricción, sin ninguna reserva, con amor perfecto, eterno y redentor, como solo Dios puede amar, como lo expresa en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor divino. Ahora, vemos en el versículo 2 que estaban celebrando la cena pascual en la primera noche de la fiesta, la noche del jueves, y era el día 14 de Nisan. Entonces entendemos, hermanos, que Jesús, con plena conciencia de que sería el Cordero del sacrificio pascual y que este hecho le daría la oportunidad de regresar al Padre, es decir, llegaría a su fin su labor, su tarea, su trabajo en este mundo, vio que era el momento de demostrar a sus discípulos su amor en la expresión más perfecta. Ni siquiera la llegada inminente de su propia muerte podía dejarlos fuera de su amor. Esta, la que celebraban, era una cena en la que estaban, tomen nota de esto, hermanos, era una cena donde estaban los 12 discípulos que lo habían acompañado durante los últimos 3 años. Estaba incluido, por supuesto, Juan Iscariote, el que habría de traicionarlo. Jesús lo supo todo el tiempo, hermanos. Él no ignoraba nada. Sin embargo, no lo excluyó, aun cuando sabía que el diablo ya había influido en él para que lo entregase. Eso, hermanos, es verdadero amor. Ahora, noten que el apóstol Juan, quien va narrando hasta este momento, hace un marcado contraste entre la luz resplandeciente del amor de Cristo contra la oscuridad satánica del corazón de Judas. Y dice, el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. El amor de Cristo, la traición de Judas. Se pone en paralelo estos dos elementos, por lo cual el apóstol Juan lo que quiere es que resalte, que sea glorioso el amor de Cristo, por la razón de que aun cuando él conocía las oscuras intenciones de su discípulo,
no fue rechazado ni excluido de los íntimos momentos que él había anhelado pasar con ellos antes de su muerte. Qué tremendo, hermanos. Es la descripción del amor humilde que corresponde al insulto y la injuria más abominable llamada traición. Esto es congruente con lo que el Señor Jesús había establecido en el Sermón del Monte. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Hermanos, la lección que nos deja el ejemplo de Jesús es clara. El verdadero amor no conoce situaciones personales que lo libren de la responsabilidad de expresarse en forma práctica en la vida de los que están a su alrededor. Estoy cierto, hermanos, que todos hemos conocido situaciones en donde una persona en su lecho de agonía anima y bendice a los que la visitan para reconfortarla. Por ello, el ejemplo de Jesús nos habla de una vocación que no conoce días festivos, ni vacaciones, ni tampoco circunstancias en las cuales sea válido dejar de amar. Es una fuerte exhortación que Dios nos hace hoy a cada uno de nosotros. Cuando enfrentemos alguna prueba, una crisis que desequilibre nuestra vida, estamos centrados en las circunstancias y no vemos al Dios detrás de ellas. Nos centramos en nosotros mismos y olvidamos a las personas a nuestro alrededor. Pensemos en la verdadera dimensión del amor. No es un sentimiento, sino un compromiso que está más allá del comportamiento de la otra persona o de las circunstancias en las que nos encontramos. Esta es la enseñanza que el Señor Jesús nos da al haber iniciado este momento íntimo con sus discípulos y haberlos amado hasta lo último. Ahora, hemos visto cómo Jesús da testimonio de su amor inalterable. Vamos a ver ahora cómo Jesús deja un ejemplo inigualable de humildad. Acompáñenme a leer los versículos del 3 al 5. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el hebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Vemos aquí, hermanos, que el apóstol Juan sigue narrando, y vemos que reitera que Jesús estaba por regresar al Padre. Pero hay algo que resalta, que nos hace comprender de mejor manera la profundidad de su humillación, pues nos dice que sabiendo la posición que tenía él delante del Padre y el poder que él le había delegado, al haberle dado todas las cosas en las manos y recordarnos que había salido de Dios, esto, hermanos, trae a nuestra mente, nos hace recordar que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, como dice el capítulo 2 de Filipenses. De este modo, el apóstol Juan enfatiza la exaltación de Jesús en su maravillosa actitud de amor y de humildad. Bien. Para entender muy poco el contexto de esta porción que estamos estudiando, debemos saber, hermanos, que al caminar por las carreteras de Palestina, especialmente en tiempo seco, se hundían los pies en el polvo y cuando llovía en el lodo. Las sandalias que usaban apenas eran suelas que sujetaban los pies con correas. Por tanto, al llegar a Jerusalén, los pies de los discípulos estaban realmente sucios, cubiertos de polvo y quizá
de lodo. Ahora, también debemos conocer que en la cultura oriental era costumbre que al llegar invitados a la casa del anfitrión, éste disponía que alguno de sus sirvientes realizara la tarea servil de lavar los pies de los invitados para que pudieran comer a gusto. Era una señal de honor para un anfitrión. Y para entender la idea de lo servil de la tarea, recordemos que Juan el Bautista, quien expresó que era indigno de arrodillarse ante Jesús para desatar sus sandalias, lo hacía expresando esta condición servil, humilde, que representa al esclavo más bajo. Lo que él pretendía decir era que no era digno de desatar las correas de las sandalias de Jesús para poder lavar sus pies. De esta manera nos damos cuenta de lo que realizaba ese sirviente al lavar los pies de las personas que llegaban a la comida como invitados. Vemos ahora, hermanos, ubiquen la escena. Jesús y los discípulos ya estaban sentados a la mesa. La comida estaba servida. Pero en este aposento alto, donde cenaban, no se había dispuesto a un sirviente que realizara esta tarea, probablemente por la llegada de tantos peregrinos que llegaron a celebrar la Pascua. Resultaba entonces ofensivo que estuvieran recostados para la cena con los pies sucios. La consecuencia lógica de este hecho sería que alguno de los discípulos voluntariamente prestara el servicio, pero esto era poco probable, porque en vez de humillarse, continuaban en su discusión sobre cuál de ellos era el mayor. En verdad, era grande su orgullo, hermanos. Lucas 22-24 nos dice que ellos insistían en ese punto, sobre quién de ellos sería el mayor, aun cuando el Señor Jesús les había enseñado en que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Ahí en Marcos 10:43. Tristemente, el seguir discutiendo acerca de quién sería el mayor entre ellos les implicó ver que desde la perspectiva de Jesús, la grandeza se mide con la vara del servicio. Y claro, no estaban dispuestos a realizar la tarea del siervo más bajo. Entendemos entonces, hermanos, que en este lugar donde estaban reunidos y donde había incomodidad por sus pies sucios del camino, todo estaba listo para la limpieza. Estaba colocado el lavamanos, la jarra con agua limpia, la tela de lino limpio para secarse, pero nadie se movió, esperando que otro lo hiciera. Unos enfrascados en su afán por lograr una posición, y otro cuyo pensamiento estaba sumido en la avaricia y queriendo obtener el favor de las autoridades judíos, estuvo dispuesto a entregar a su maestro. ¡Qué contraste, hermanos! En medio de este grupo de hombres orgullosos, Jesús da un verdadero ejemplo de humildad y servicio. Dice el versículo 3 en nuestro texto, sabiendo Jesús, es decir, con plena conciencia de quién era Él como Hijo de Dios, en quien el Padre tenía complacencia y quien puso todas las cosas en sus manos, sabiendo que había dejado su trono y se dirigía nuevamente a su Padre, esto no importó para la acción que estaba a punto de realizar, siendo congruente con el propósito por el cual había venido a los hombres, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido,
sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos, como dice Marcos 10:45. Vemos entonces, hermanos, ahí en el versículo 4, que Jesús se puso de pie, abandonó su condición cómoda y acto seguido se despojó de sus vestiduras. Ahora, noten que yo estoy diciendo vestiduras y ahí dice su manto. En plural, ¿por qué? Porque en el original lo señala como plural. ¿Por qué es importante entender esto? Porque Jesús se quitó tanto el manto como la túnica y se quedó únicamente con un ceñidor, como si fuera un esclavo oriental. Esto es muy importante que lo veamos, hermanos. Luego tomó la tela de lino que usaría como toalla y se la ciñó, dejando un extremo para poder secar los pies de sus discípulos. ¿Puedes imaginarte esta escena? Esto es tremendo, hermanos. Realmente tremendo. Pues dice el versículo 5 que una vez que realizó esta acción de despojarse de sus vestiduras, de vestirse del esclavo más bajo, prosiguió a derramar agua en el lebrillo, dice ahí, que es una especie de lavamanos, y la colocó en el piso detrás de uno de sus discípulos que yacía reclinado ante la mesa. Y dice el texto que comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Aunque no dice con qué discípulo comenzó, la idea que transmite aquí esta acción es que sería interrumpida para dar paso a la acción del apóstol Pedro. Uno podría preguntarse, ¿y los discípulos? ¿Qué hicieron los discípulos? Pues con vergüenza presenciaron en silencio, doloroso e incómodo, cómo el Señor, vestido del siervo más bajo, se arrodillaba ante cada uno de ellos, cada vez para lavar sus polvorientos pies. ¿Puedes ver la imagen en tu mente, hermano? Jesús arrodillado como un esclavo. Esto debería hacernos pensar. Muy a menudo en las iglesias hay problemas porque a alguna persona no se le respeta su puesto y las prerrogativas que conlleva. Con cierta frecuencia, hasta los líderes eclesiásticos se dan por ofendidos porque no se les otorgan los privilegios a los que su posición les da derecho. Aquí el Señor Jesús nos da una gran lección de que no hay más que una clase de grandeza, la del servicio. Ahora, el mundo está lleno de personas que se plantean que no puede ocurrir nada más en su vida que buscar la dignidad, cuando deberían estar de rodillas a los pies de sus hermanos. En todos los ámbitos de la vida, lo que echa a perder todo es el deseo de jerarquía y la falta de disposición para estar debajo de otro. Como los discípulos, quienes aún en el aposento alto seguían discutiendo quién era mayor de ellos. Así que, cuando estemos tentados a pensar en nuestra dignidad, nuestro prestigio y nuestros derechos, recordemos al Hijo de Dios con una toalla y una palangana, arrodillándose a los pies de sus discípulos para lavárselos, reconociendo, hermanos, que nuestra inclinación pecaminosa nos lleva a servir solo a aquellos de los cuales podemos obtener un beneficio personal, de acuerdo con nuestros propios intereses. Muchas veces servimos a los que nos pueden demostrar gratitud, a los que nos pueden ayudar en alguno de nuestros proyectos, a los que pueden añadir un poco de prestigio a nuestra vida, y rara vez,
Servimos a quienes no tienen nada que aportarnos. Es por la ausencia de alguna recompensa que nos cuesta tanto servir a los demás. Y fíjense bien en esto, hermanos. Pero es el hogar el que ofrece las mejores oportunidades para servir. Y es donde mejor podemos aprender acerca de lo que significa ser un siervo. Nadie nos va a dar una medalla por servir a nuestra familia. Allí es donde tendremos que aprender a elegir el servicio cuando nos gustaría más descansar o estar haciendo algo diferente. Tendremos también que aprender a ver las necesidades de los demás, sin que se nos pida que sirvamos. La enseñanza es que el verdadero impacto es aquel donde dejamos de lado el prestigio y la autoridad de nuestra posición y servimos simplemente por el gozo de servir. Qué grandes enseñanzas, hermanos. Primero, Jesús nos da testimonio de su amor inalterable. Después, Jesús nos deja un ejemplo inigualable de humildad. Ahora, vamos a aprender cómo Jesús imparte una enseñanza espiritual. Acompáñenme a leer los versículos del 6 al 11. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: No estáis limpios todos. El apóstol Juan solo registra la reacción de Pedro. Probablemente los demás estaban tan perplejos de ver cómo Jesús comenzaba a hacer lo que alguno de ellos debía hacer, que solamente el impulsivo Pedro fue el que arrebatadamente empezó a participar. Pero vemos nuevamente al Pedro que siempre tenía algo que decir y hablaba sin pensar. Por tanto, no podía faltar que protestara cuando le llegó su turno de que le lavaran los pies. Noten que el apóstol se dirige a Jesús diciéndole: Señor. Es muy importante esto, hermanos. Usa la palabra kurios en el original. Es un término con el que se reconoce la autoridad, su majestad y su deidad. Para Pedro, a partir de esto, hermanos, para Pedro resultaba incongruente que siendo quien era, hiciera lo que hacía. No era la costumbre, ni en la cultura romana, ni en la cultura judía, que un superior lavara los pies de un inferior. Para entender mejor esto, el apóstol Juan, en el texto original, coloca juntos dos pronombres. Es como si dijera: ¿tú de mí lavas los pies? Para resaltar ese contraste, donde el Señor de la gloria, el Rey divino, se humilla para lavar los pies sucios de Pedro. ¿Ven cómo es este contraste? Obviamente para el apóstol el apóstol Pedro, esto resultaba intolerable. Era algo que podía desequilibrar a cualquiera, pero solo Pedro reaccionó de entre los discípulos y, como veremos en un momento, no de la manera correcta. En respuesta, vemos en el versículo 7 que Jesús le responde:
Lo que yo hago, no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cómo podía objetar Pedro este acontecimiento que solo representaba una mínima parte del amor que el Señor tenía por todos ellos? Cuando lo que había estado sucediendo y estaba por suceder era una secuencia de humillaciones que culminarían en lo que Él ya les había revelado. Su muerte en la cruz, con la cual lograría la salvación para su pueblo. Y esta frase, lo entenderás después de estas cosas, como dice en el original. Aquí el verbo nos habla de una comprensión completa, absoluta de un hecho que señala hacia lo que vendría en un futuro con su muerte, con su resurrección y su ascensión. Así como después, en el derramamiento del Espíritu Santo, como pudo más adelante el mismo apóstol Pedro expresarlo en su primera carta, una vez que él entendió estas cosas, dice 1 de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Realmente el apóstol Pedro habría de entenderlo claramente. Regresando a nuestro texto, lavar los pies era solamente una parte de la humillación y la corta visión de Pedro le impedía ver todo el contexto, el verdadero contexto. Al ubicar solo la situación presente, nuevamente reacciona, ahora con una actitud más incongruente y hasta insolente. Pues siendo él un discípulo, se aventura a decirle a su maestro qué debe hacer y qué no debe hacer. Y exclama vehementemente, no me lavarás los pies jamás, usando una doble negación que se usa en el original griego, que es la más enfática que se puede usar. Y tiene el sentido de nunca jamás, ni en toda la eternidad, lo permitiré. ¿Se dan cuenta de la negativa que estaba haciendo el apóstol Pedro ante Jesús? Pero vean el contraste con el Señor Jesús. Tranquilamente, con gran ternura, el Señor Jesús le explica, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Noten el condicional, si no te lavo, y el tiempo presente. Te lavo, no tienes. A menos que Pedro sea purificado de sus pecados mediante toda la obra de humillación de Jesús, no participa de los frutos, resultado de la redención. Entonces, él debía aceptar en primer lugar la realidad de la humillación del Señor, para luego entender que solo tienen relación con Él aquellos que Él limpió. Y debemos recordar que el lavado es una metáfora bíblica común para la limpieza espiritual. Pero resulta que Pedro sigue ubicado en el aquí y el ahora. Pierde de vista toda la perspectiva divina y nuevamente se aventura pensando que una mayor área lavada traería mayores bendiciones. Entonces se dirige a él otra vez como Señor, diciendo, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Qué absurdo, hermanos. Una vez más, el apóstol impulsivo, el apóstol Pedro, en un momento camina sobre las aguas y al otro grita, Señor, sálvame. En un momento confiesa que el Señor es el Cristo y enseguida comienza a reprender al Señor que había confesado. Se va a los extremos. Primero, no me lavarás nunca jamás. Ahora, no solo mis pies, lávame todo. Jesús entonces termina de dar la enseñanza espiritual que sería la base para su andar en su ausencia. Esto es muy importante, hermanos.
El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Jesús sigue usando las palabras en su sentido más amplio y profundo. A quien le han sido perdonados sus pecados, solo necesita pasar por un proceso de santificación a través del cual Dios seguirá trabajando en el corazón del creyente para hacer crecer la humildad que le permitirá servir a otros en gratitud por la gracia recibida. MacArthur lo expresa así, y cito: la limpieza completa de los redimidos en la salvación nunca necesita repetirse. Dios ha justificado con su misericordia e impartido la justicia de Cristo a los creyentes, y su muerte expiatoria aporta el perdón completo de todos sus pecados. Pero aún necesitan la limpieza diaria para santificarse de la profanación del pecado que continúa en ellos. Fin de la cita. Esa frase que el Señor Jesús le dijo a Pedro significa todo esto y encierra todo el Evangelio de Jesucristo, hermanos. Ahora, después de estarse dirigiendo directamente al apóstol Pedro, ve a sus demás discípulos asegurándoles: vosotros limpios estáis, porque habían experimentado la limpieza de la redención. Pero había una excepción que Jesús resalta, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Judas no estaba espiritualmente limpio y él, el Señor Jesús, lo supo siempre. Este fue el último llamado para Judas de parte de Cristo, hermanos, pero no se dio por aludido. En la mayoría de las iglesias, siempre habrá un grupo de personas que se resistirán a la autoridad, así como Judas, o que causarán problemas en las relaciones o en los ministerios. Pero lo que aprendemos el día de hoy, hermanos, es que una de las mejores maneras de asegurarse de que sus actitudes no produzcan profundos sentimientos de amargura en nosotros es escogiendo el camino del amor, expresado en acciones de servicio. Ahora, es posible que nuestro servicio no modifique sus actitudes, que fue lo que pudimos presenciar ahí, ni todo lo que vivió, ni el acto último de amor de lavarle los pies a Judas logró nada. Pero una cosa es segura, hermanos. Esta actitud de servicio, esta actitud de amor que aprendimos del Señor Jesús, impedirá que sigamos guardando en nuestros corazones sentimientos de amargura o de rencor hacia estas personas. El servicio que realicemos nos irá puliendo, de manera que habite plenamente en nosotros el amor de Dios. Este amor que vimos reflejado en la acción del Señor Jesucristo. ¡Cuántas enseñanzas! Jesús nos da el testimonio de su amor inalterable. En segundo lugar, nos deja un ejemplo inigualable de humildad. Nos imparte una enseñanza espiritual que llevaremos aprendida para toda la vida. Y por último, Jesús nos enseña la respuesta adecuada al amor de Él. Les pido que me acompañen a leer los versículos del 12 al 17. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos de los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió.
Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. El versículo 12 nos indica que finalmente Jesús lavó los pies de cada uno de los discípulos al tiempo que quedó satisfecha la objeción de Pedro. Dice el texto que Jesús tomó sus vestiduras, es decir, dejando su posición de siervo más bajo, toma ahora su posición en la mesa. La lección había comenzado y era hora de terminarla. Aunque había verdades teológicas que se comunicaron, verdades muy importantes, como la humillación de Jesús, la limpieza permanente de la justificación y la limpieza diaria de la santificación. Escuchen, hermanos, el principio más importante que quería enseñar a sus discípulos era la trascendencia de la humildad y el servicio en amor. Por eso les pregunta, ¿sabéis lo que os he hecho? Entonces les señala que si él, siendo el Señor y el Maestro, lavó sus pies, noten la frase condicional y la consecuencia. Vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Si él lo hizo, entonces ellos deben hacerlo. Había un reproche implícito por no haberlo hecho en esa ocasión, pero les hace una exhortación amorosa. Él, como Señor, puede exigir obediencia, siendo quien les puso el ejemplo a seguir para prestar este servicio de amor entre ellos con una actitud de genuina humildad. Nos damos cuenta entonces, hermanos, que el lavamiento de los pies era un ejemplo, es decir, un patrón, un modelo que debían seguir los discípulos y por tanto, y de ahí la aplicación para nosotros, en nuestra vida igualmente. Era una lección objetiva de lo que también ellos debían hacer espiritualmente unos con los otros. Hermanos, a veces cuando queremos dar alguna enseñanza, nos enfrascamos en las palabras. Y lo que vemos en el ejemplo de Jesús es que la mejor manera de transmitir una enseñanza es mostrar el modelo a seguir, como lo hizo Jesús al lavar los pies de sus discípulos. Después de la acción, vinieron las palabras, como una perfecta conclusión a una lección que ya había sido grabada profundamente en los corazones de quienes la recibieron. Esto es lo que había pasado en ese momento del lavamiento de los pies. Realmente era una lección de trascendencia, de una gran trascendencia, para los discípulos y aún para nosotros. Para los discípulos, quienes reñían constantemente acerca de quién era el más grande, y que probablemente nosotros, algunos de nosotros, incluyéndome, sigamos enfrascados en lo mismo. Pero entendemos que si el Señor de la Gloria estuvo dispuesto a humillarse en el papel de esclavo, ¿por qué ellos, por qué no nosotros podríamos dejar de no hacerlo? O sea, si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no habríamos de hacerlo? Esto nos da una severa advertencia como cristianos, hermanos. Porque puede suceder en nuestra vida que le llamemos Señor, 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 cuánto te amo, Señor, yo quiero. Sin embargo, en la realidad puede suceder que no estemos haciendo lo que Dios dice. O por lo menos que no lo estemos haciendo a la manera de Dios, sino a nuestra propia manera. Ahora, es importante entender que no se instituyó una ordenanza de lavamiento de los pies, como algunos han interpretado, pues el enfoque de la enseñanza apunta a una actitud interna del corazón y no un ritual externo. Es decir, se pide una manifestación de humildad y voluntad de servir. Y conociendo la actitud que podía prevalecer entre los discípulos que habían venido disputando sobre la grandeza, Jesús cierra esta gran enseñanza con un gran énfasis, diciendo,
de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Cualquiera podría decir, eso que me piden está debajo de mi dignidad. Lavar los pies de otro creyente, ni pensarlo. Pero Jesús expresa que si él no consideró que hacer eso estaba debajo de su dignidad, tampoco debería considerarlo el siervo. Si tú, hermano, realmente has entendido que eres un siervo de Dios, este es un llamado, una exhortación para ti, como para mí. En las iglesias de hoy pasa que en ocasiones nadie quiere desarrollar las tareas que aparentemente no son dignas de la persona que las habría de desempeñar. El orgullo a veces nos lleva a querer ser vistos y por tanto buscamos ministerios en donde la gente nos vea o sepa que somos nosotros quienes lo estamos haciendo. Nadie quiere estar detrás de la escena, como llegar temprano a acomodar lo necesario o hacer la limpieza incluso. Pero hermanos, algunos de los ministerios que están en ese plano que no se ven son fundamentales para una congregación, como lo es estar intercediendo en oración por los hermanos en lo privado de su hogar. En esta última enseñanza, el Señor Jesús nos muestra que la humildad es propia de Él y por tanto cada creyente debería ejercitarse en esta gracia y crecer en ella para bendición de su iglesia. Dice MacArthur, ningún siervo se atreve a considerar que su tarea está por debajo de él cuando su maestro la ha realizado. Fin de la cita. El Señor Jesús termina con un pensamiento que refleja claramente la verdad bíblica de que la obediencia trae consigo bendición. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Observamos que es una frase condicional doble. Si sabéis y si las hiciereis. ¿Se dan cuenta? Dos condiciones. Para un resultado, bienaventurado seréis. Donde se usa el presente indicativo perfecto. ¿Qué significa esto? Que afirma el hecho de que si conocemos estas cosas, y no solo las tenemos presentes en nuestra mente, sino que las hacemos continuamente, los resultados de esta acción tendrán efectos duraderos en nuestra vida. Es decir, somos bienaventurados. Que en este contexto no se refiere necesariamente a los que se consideran felices, sino a aquellos que son objetos del favor de Dios. Esto es, los creyentes pueden obedecer a Dios y recibir su bendición. Dice la Biblia, con toda bendición espiritual, no necesariamente bendiciones materiales. Pero ¿cuáles son estas cosas que debemos tener presentes para hacerlas, si queremos ser bienaventurados? Uno, que el Señor Jesús, Señor y Maestro, siempre está dispuesto a atender las necesidades de sus discípulos. Y dos, en consecuencia, que los que recibieron este beneficio de Él deben estar dispuestos a servirse los unos a los otros en humildad. Esto es a lo que se refiere el párrafo anterior. Si sabéis estas cosas, si sabéis que Cristo está dispuesto a cubrir nuestras necesidades, y si sabemos que como siervos suyos debemos seguir su ejemplo, la consecuencia lógica sería que seremos bienaventurados. Pero hay una severa advertencia para nosotros, hermanos. Porque a veces pensamos que realmente somos personas sumisas y humildes. Recuerden lo que Pedro hizo. Pero no podemos tener actitudes como la de Pedro, quien sin darse cuenta le estaba dando instrucciones a Jesús
acerca de la forma correcta de hacer las cosas. Eso sí que es orgullo. Vemos entonces que la humildad es más difícil de practicar de lo que parece, pues aún las actitudes que aparentan ser espirituales pueden tener su parte de orgullo. Debemos entender entonces que el orgullo es un enemigo permanente en nuestras vidas. Por eso es que necesitamos que Dios produzca esa humildad en nosotros, no en nuestro propio esfuerzo, hermanos. Es la obra del Espíritu Santo. Necesitamos que el Señor trabaje en lo más profundo de nuestro ser para sacar a la luz todo lo que traiga deshonra a su nombre y que podamos ser capaces de cumplir lo que dice el apóstol Pablo en Filipenses 2, 3 y 4. Y con esto cierro. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Que así sea en nuestra vida, hermanos. Oremos. Señor, gracias por esta gran lección de amor y humildad. Gracias por mostrarnos cuán orgullosos somos, aun cuando aparentamos ser sumisos y humildes. Ayúdanos, Padre, a tener la actitud correcta para traer gloria a tu nombre. Ayúdanos a no ser engañados por nuestro propio corazón, pensando que podemos ser merecedores de algo. Fortalece nuestro espíritu para desechar cualquier privilegio, cualquier prerrogativa, cualquier posición que nos eleve por encima de los demás. Ayúdanos a servir con gozo y que nuestra vida sea el reflejo de tu amor incondicional y desinteresado, porque oramos a ti en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.